bueno, que se reconoce, pero bueno, en el texto, lo repito, y nos marca principalmente que a partir de estos artículos, de esta revista, se rompe de cierta manera la tradición de sociología en Francia y se plantean nuevas prácticas, nuevos conceptos, como ya mencionó Daniel, entre otros, ¿no? Opta también por una forma interdisciplinaria de mirar las ciencias sociales, la sociología, y de no solo enfocarse en las teorías que están surgiendo en ese momento en Francia, ¿no? Sino abarcar un campo más amplio, tomar teorías que vengan de otros países, de otros investigadores, de otras corrientes, no solamente de la escuela francesa tradicional. Precisamente es esta variedad de conceptos y de miradas lo que reconoce a la ARS, a esta revista, como una de las principales y muy distinta a todas las demás que se estaban mostrando en ese momento. Nos dice, por ejemplo, el autor, que Luis Guacán, que resulta más científica que intelectual por sus datos presentados, y es que es cierto, ¿no? Por lo que menciona en el texto y la forma en la que se construye esta revista, sí, no solamente se trata de mostrar nuevas palabras, nuevos conceptos, sino también de aplicarlos, de mostrar cómo se pueden observar y sobre qué fenómenos se pueden llevar a cabo. Como decía, nos recalca esta forma transdisciplinaria como característica única de la ARS. Una parte que me agradó mucho dice que no pretende hacer una moda intelectual y política, sino cuestionarla y llevarla a un juicio más elaborado y más crítico. Y yo creo que es propio de la socioantropología que queremos, más bien que estamos nosotros como formándonos en esta disciplina, mirar las ciencias sociales de esa manera, no solamente tener una mirada muy plana o muy tradicionalista. Bueno, pues, como es que a mí se me hace muy interesante por esta parte de poder mirar nuestra disciplina de una manera más rica en conocimientos y en conceptos, y que es por lo que insistentemente se menciona esta parte de mirarla de una forma más variada, más amplia, no cerrarse a lo tradicional, incluso por los temas que la revista aborda, ¿no? Porque nos menciona que no son temas que hayan sido tan tocados por Liu. Creo que eso es lo que hace muchas de sus obras, tocar temas que no son tan tradicionales como lo que acaba de mencionar Daniel, uno de sus conceptos, cómo se puede aplicar a uno de esos temas que no han sido tan tocados. En el contenido de la revista pues nos menciona que podemos encontrar reseñas, notas de trabajos polémicos, informes de campo, experimentos, entre otros, y bueno, los recursos fotográficos que también dan otra mirada. Creo que sería muy bueno poder consultar a lo mejor sus números. Hay muchos autores en esta revista, y autores que algunos ya los hemos tocado aquí, a lo mejor en algunos cursos que hemos llevado, en algunas materias, son parte del repertorio de esta revista. Bueno, pues es que es muy rápido. Son 3 puntos, más bien 3 temas y objetivos los que maneja la revista. Uno es, por ejemplo, la economía de bienes culturales, que nos habla, por ejemplo, del consumo de literatura, arte, música, museos, modas, y cómo esto lleva a cabo un impacto en la sociedad, en los sujetos. También nos habla de un segundo tema, que es la clasificación social y la fábrica de colectivos sociales. Clasificación social y la fábrica de colectivos sociales. Y bueno, aquí por ejemplo nos marca una mirada de cómo se puede abordar la etnicidad, las clases, la religión, bueno,
todas estas estructuras que componen a una sociedad, ¿no? Que son parte de ella, y obviamente cómo es que está estructurada a sí misma. Muestra, por ejemplo, cómo se abordan nuevas instituciones, lo que él llama instituciones exóticas, como lo son, él menciona el fútbol, canto popular, los campos de concentración y los guetos, que bueno, hemos visto que han sido temas muy recurrentes para acá, ¿no? Precisamente por el impacto que se está dando en la sociedad para los sujetos. Un tercer punto que él marca y lo llama estrategias de dominación, distinción y reproducción, y que bueno, dentro de este objetivo se abordan temas como el hogar, el consumo, leyes, trabajo y aplicación y resultados de políticas públicas. Creo yo, sería una buena opción buscar una traducción o algo así para abordarle en la siguiente etapa, precisamente por los temas que marque, porque muchos de los alumnos pues van a abordar temas de esos rasgos. Es muy corto el desapartado, entonces sería todo. Puedo decirlo, ¿verdad? Varía un porcentaje y al final es el mejor mejor. Porque puede afectar su explicación y entonces mejor la exposición del grupo había sido verdaderamente un poco desastroso. Entonces ahorita que ya los escuchamos, creo que qué barbaridad, han trabajado mucho. Bueno, nada más creo que el texto también fue iniciativa de ellos, uno de los que hayan participado en la exposición, muy valioso para los objetivos del seminario. Bueno, pues vamos ahora a empezar las intervenciones sobre los textos, ¿no? Textos que realmente, como decía Daniel, es otra, en particular el primero, ¿no? Es otra lógica de acuerdo con los que habíamos venido leyendo, pero son dentro de la obra de Bourdieu y de sus alumnos, o de sus puntos de vista, son obras escritas por él, que de alguna manera se pueden conectar, yo creo, con los que hemos visto anteriormente y con el tipo de trabajo que predominantemente esperamos que los estudiantes y nosotros mismos en la carrera. Entonces, quien quiera. Bueno, yo ya tengo unos comentarios. No, ya, es que desde esta sí esto es la cosa. Yo les decía que la podemos hacer más chiquita, güey. Esto, ¿no? Es un texto muy distinto, bueno, en particular de Marcos. No se manda mucho. Aquí es que Zafiropoulos. Del otro autor, por tanto que no es un trabajo exactamente etnográfico como los textos que habíamos revisado anteriormente y que tienen cierta lógica y ciertos problemas que ahora implicaba las etnografías que habíamos visto. Sin embargo, también pensaba que introducían algo que no necesariamente estaba, que no se pudiera conectar con estos otros temas. En particular, el hecho de relacionado con la constitución de un campo, en particular de las categorías con las que los que participan en ese campo captan las cosas. Es decir, veía yo la relación en que uno o los etnógrafos procuran, con una parte de su trabajo, en algunos casos, captar la forma en que el grupo que estudia ve las cosas, ¿no? Lo que puede ser su condición o sus categorías. Sin embargo, muchas veces ese esfuerzo sí implica reconocer que otras personas van a ver las cosas diferentes,
pero se pasa por alto que la construcción de esas categorías no es algo que refleje cierta composición del grupo o al grupo en sí, sino que estas categorías también pasan por la lucha, por la contradicción entre los agentes y que también expresan los intereses de estos agentes. Entonces, en este caso, digo, es algo que habría que problematizar cómo sucedería en la etnografía, ¿no? Con los grupos que estudiamos. Pero en este caso, eso me parecía muy interesante, que no hay, o trata de subrayar que no hay que adoptar una actitud ingenua, sino que en realidad la constitución de las categorías, aunque aparentemente científicas, es en parte, por lo menos, tiene una dimensión de lucha y de expresión de intereses, ¿no? De los mismos agentes. Entonces, aquí, en el caso que analizan en el texto, el campo es el de los niños con comportamientos no bien adaptados, ¿no? Y como, por un lado, pues sí hay algo que tiene que ver con el reflejo de los cambios sociales, en este caso con la escolarización, que se vuelve obligatoria, entonces se vuelve problemático los niños que no logran tener éxito, ¿no? En este proceso de escolarización. Pero también hay otra parte que tiene que ver directamente con que los grupos que intervienen en este campo, que digamos nace para tratar de enfrentar las disfuncionalidades de ciertas instituciones, los agentes que empiezan a surgir ahí también tienen intereses. Empieza a haber en este proceso cambios, ¿no? En un primer momento son ciertos psicólogos o psiquiatras que empiezan a llamar la atención sobre y a reclamar que ellos pueden intervenir en este proceso, empezando por clasificar a los niños, ¿no? Y empiezan a hacer estas categorías que no son algo ni natural ni meramente científico, ¿no? Sino que también interviene los intereses de estos grupos que se están constituyendo. Entonces, primero reclamando para sí la posibilidad de hacer este tipo de clasificación y luego de intervención sobre los niños. Y luego, en este proceso, al principio hay unos grupos que toman posición, que están en el poder, son dominantes, y otros grupos son subordinados, pero eso también puede ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, el caso en un principio, aunque este proceso, que se establezca el campo, se lleva medio siglo y no es muy claro, ¿no? Que haya ciertos efectos, después de 1950, dice, en 1950 son esta nueva disciplina que se autonomiza, que son los paidopsiquiatras, y como subordinados otros grupos, por ejemplo los psicoanalistas, pero quienes determinan cómo pueden participar los psicoanalistas son los que tienen el saber, la legitimidad para categorizar y para determinar los tratamientos y diferenciar, etcétera, a los niños. Son esta categoría que es nueva en ese momento y que nace luchando contra los psiquiatras tradicionales, que están en el manicomio, que tienen cierta forma de tratar a los pacientes, que es aislándolos. Entonces estos nuevos proponen otras categorías, otras enfermedades y otros tratamientos que ya es no aislándolos, sino en escuelas también o en centros de adaptación. Y luego hay un proceso, ¿no? Y empiezan a ascender luego estos grupos que estaban muy subordinados, que no tenían una autoridad para participar, o solo pueden ser los subordinados a lo que digan los psiquiatras, que son los psicoanalistas. Y también hay un momento en que estos empiezan a tener el control y desplazan, ¿no? a los psiquiatras a ciertos ámbitos más confinados primero, pero luego inclusive les discuten sus categorías, que a veces es innovación, ¿no? O sea, ya no era la locura, sino había también retraso, pero ya no es retraso, sino que en realidad hay
que tenga un origen orgánico, sino que son problemas que se originan en la familia, ¿no? Entonces, esa parte, creo, aunque no es un estudio etnográfico, no excluye necesariamente un tipo de trabajo así en un trabajo etnográfico, y sí nos llama la atención sobre que hay que ver que esas categorías que observamos son históricas, que van cambiando, y que este cambio tiene que ver con el cambio social, digamos macro, pero también con los intereses de los grupos de los que ahí participan, que muchas veces participan como especialistas, científicos, y que en realidad y ocultan, ¿no?, los intereses que como grupo también van creando. Bueno, esta dimensión, digamos, para mi evaluación se me hizo interesante para retomar la conexión con los textos más relacionados con la etnografía que habíamos visto. Pues, bueno, a mí se me hizo interesante en ese tema por la aplicación que existe en estas nuevas formas en las que podemos empezar a ver las categorías, los conceptos. Y creo que, o sea, es que a mí también me agradaron los otros textos que hemos leído, pero sí estaría bien empezar a retomar este tipo de investigaciones donde se empiezan a aplicar y explicar esta escuela un poco boliviana que como ya mencionó también a mí, comparto esa idea, pues es sociólogo. Y creo que son conceptos que deberíamos empezar no solamente a entenderlos, sino a ver cómo se aplican, y empezar a observar qué podemos recuperar de estas aplicaciones para después nosotros comenzar a hacer nuevas categorías y a avanzar en esta disciplina, ¿no? Y bueno, sí es muy comunicativo, mucho esa parte, pero es que constituye la forma que va a adoptar una investigación, y en realidad sí le da mucho peso, no solamente se trata, como mencionan las revistas, de una creación literaria muy intelectual, sino también demostrar que bajo ciertas metodologías se pueden comprobar muchos de los conceptos del review. Un poco, bueno, una duda tengo esta idea de las categorías lucha pública y la etnografía, no entendí cuál era tu idea, pero suena interesante. Por lo que digo, sí, cuando yo empecé a leer el texto también me parecía así como un texto no para este módulo, sino que había que tenernos que ubicar en otra parte, aunque creo que sí resuelve o mete uno de los puntos de discusión, abona la discusión que sin querer, queriendo, fue desarrollándose en el seminario, que era el papel de la teoría en la etnografía. Sí, rápidamente entramos en esa discusión. La última vez con el trabajo de Luis Huacán, ya fue muy importante después de la exposición que tú haces de cómo pasa Durkheim, ¿no? Cómo la teoría está previa a la etnografía, que un poco la tesis tuya, quizá a diferencia del Valle de los Solteros, que fue más Bourdieu, menos Bourdieu, ¿no? Más etnográfico, y que después con el desarrollo del trabajo aparece Bourdieu, pero el primer texto era no Bourdieu, haciendo una su estilo de Bourdieu, ¿no? Digamos, y que aquí aparece el problema de la teoría. Creo que este trabajo podemos conectar en términos del producto con un trabajo que vuelve a poner de otro lugar a la teoría y que implica cierto desplazamiento para la etnografía, ¿no? O sea, digamos, creo que sí, la etnografía tiene una tensión fuerte con la teoría, pero este tipo de trabajos habría que pensar, ¿no? Esto de las categorías, esto que tú desarrollas. La exposición de Ricardo
creo que Ricardo pone aquí un desorden en el seminario, es decir, abre una parte interesante de los temas que hay que discutir, que es que también me parece que estaban en otras posiciones los objetos que hay que trabajar la socioantropología, los temas, ¿no? Es como parte de habría que agendarlo también algunos de los módulos, ¿no? Un poco para los que se incorporaron o de la reciente incorporación, bajo una provocación que alguna vez hizo Mario, el coordinador, de que él sospechaba que la etnografía tendría que ser como uno de los métodos de la socioantropología. Cosa que lo dijo un sociólogo. No, un sociólogo, nada más. Que quede constancia de eso. Y que por eso nos embarcamos en la idea de, en este módulo, de estar trabajando con etnografías que no se parecieran a lo que es un antropólogo de Wittgenstein, Baraches de Intenta, sino que tuvieran esta orientación socioantropológica. Había muchas propuestas de ley de etnografía de ese tipo. Quedamos que en este módulo eran las lucianas, ¿no? Ahorita veremos si seguimos en ese tenor, ¿no? Las no lucianas, digamos. Y otro de los puntos que están es como los temas, los sujetos, los nuevos fenómenos que tendría que analizar la sociología. Ricardo da una agenda bastante importante, bastante interesante, ¿no? Habrá que ver si seguimos por ese lado de sujetos, ¿no? Que se trabajen, o seguimos en el campo de etnografía. Pero sí me parece que el texto vuelve a meter el papel de la teoría. Y un tema que va a ser importante, hemos dicho que el seminario no tiene repercusión directa en modificación de planes de estudio, pero no se nos da herramientas de discusión, porque hasta el momento se dice que podemos titularnos en etnografía, en trabajo documental, en los que académicos, pero sí implica un poco cómo va a pasar la teoría con las etnografías, ¿no? O sea, sí implica esa discusión. Yo creo que quien vaya a producir el documento de este módulo tendrá que poner ese acento de qué se discutió sobre la teoría en el trabajo etnográfico, ¿no? Para darle propuestas inquietudes a las exposiciones. Bueno, aquí en el seminario democrático no leí, perdón, entonces voy a hacer mis comentarios a partir de lo que he escuchado, pero creo que una inquietud que yo siempre he tenido es mirar los textos que hemos venido leyendo y cómo trabajarlos con los estudiantes, ¿no? En mi salón de clase. A mí me ha parecido muy enriquecedor porque hemos tenido un acercamiento como cada quien de manera personal y como hemos tenido ciertas afinidades por lo que hemos venido leyendo de forma diferente, ¿no? Cada uno nos ha como interpelado desde el desarrollo de herramientas, por ejemplo, etnográficas, cómo es que el autor trabajó lo que trabajó, ¿no? Cómo se involucró, cómo hizo su trabajo de campo, o bien, a mí los textos sobre todo de Uruguay, de Huacán, me han gustado mucho en el sentido de cómo han retomado la obra de Bourdieu, pero cómo han construido nuevas categorías a partir de la obra de Bourdieu. Entonces, parten de ahí, pero de pronto hay un distanciamiento, ¿no? Y nos permiten explicar nuevos procesos. Entonces, bueno, ese ejercicio metodológico a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Es decir, cómo poder explicar a Bourdieu a través, ¿no? De primero alguien que lo ha trabajado, que lo interpreta también, que aplica sus categorías y después regresar al autor original, ¿no? Cosa que uno siempre hacía al revés, ¿no? Primero le sobre, entonces todo el mundo ponía ojos de quién sabe qué es eso, ¿no? Y hasta para el docente muy complejo explicar, ¿no? ¿Qué es lo que él está queriendo explicar? En ese sentido a mí me parece, y recuerdo, este texto me da la impresión que igual cierra, ¿no? El seminario de alguna forma, al final creo que sí fue una decisión acertada, en el sentido de lo que tú planteabas de que es muy importante con los estudiantes trabajar la construcción de categorías. Es decir, cómo los grupos académicos, las corrientes construyen categorías que corresponden a un momento histórico y a veces no es fácil encontrar textos que sistematicen y expliquen ese proceso. O sea, las comunidades, ¿no? De científicos, es
decir, cómo hay luchas también de poder, cómo es que se ejerce, digamos, el ejercicio de ciertas disciplinas, y hay textos como muy interesantes, pero a veces es difícil encontrarlos. Entonces me parece que este texto también puede ayudar, inclusive para los que están ya en trabajo de tesis, etcétera, cuando se les pide, hay que construir categorías, y bueno, es que es muy complejo si no hay, digamos, trabajos sobre los cuales mirar cómo se da ese proceso y cómo siempre el contexto tiene que estar presente, cómo se debe de armar el contexto histórico. Por lo menos no se aborda en los trabajos, pero sí tener en cuenta dónde están partiendo estas categorías. Por ejemplo, a mí en el curso de cambio de curso se me ocurrió trabajar la categoría de aculturación para explicar el cambio social. Entonces fue muy interesante, insistí mucho cómo surge así, surge por un decreto de la escuela norteamericana. O sea, de hoy en adelante vamos a analizar así el cambio, es decir, es un decreto. Y de ahí, pero como en este marco histórico muy particular, tuvo sus implicaciones y tuvo, digamos, su dimensión explicativa. Y como en la actualidad ya es una categoría que pues ya no se usa, o sea, es decir, pero que era muy importante conocer en un momento de, por ejemplo, de la antropología, del momento colonialista, etcétera. Pero a mí me interesó analizarla así, ¿no? Como surge una categoría por decreto, pero tiene implicaciones metodológicas, ¿no? De interpretación histórica, de interpretación del cambio social, y después, del momento histórico, ya se desecha y ya no se hace la aculturación, ¿no? O sea, yo les digo, hay que tener cuidado cuando hablan del concepto de aculturación, porque ya no se refiere a lo que era. Nada más quería cerrar con eso, que me parece que nos da, habría que trabajar en esa segunda parte, bueno, evidentemente este texto vinculándolo, ¿no? Así como hicieron los anteriores comentaristas en la obra etnográfica, esta atención con la Sí, bueno, yo quisiera comentar acerca del texto directamente. Me parece que sí, ¿no? Está implícito la intervención de las estrategias o de las clasificaciones que Bourdieu hace, pero también me parece que detrás de todo el texto hay una tradición mucho más amplia, ¿no? Y no me puedo sacar de la cabeza cuando menciona aspectos de la delincuencia, no me puedo sacar de la cabeza a Michel Foucault, ¿no? Que dice, o sea, por ejemplo, dice, este sistema institucional retoma de un modo eufemístico los grandes temas a finales del siglo XIX. O sea, cómo se crea esta concepción de los sujetos peligrosos, ¿no? para la sociedad, y es lo que me incita a decir que también detrás de este texto hay mucho más autores, no nada más que Bourdieu, sino que también es una amplia gama de clasificaciones de otros autores también. Y pues nada más que no sé, decidió por el eso también está interesante volver a retomar el contexto, ¿no? Digamos, ¿qué tal las agendas estas sociología latinoamericana, mexicana, portuguesa? ¿Quieres subir otro texto? No, esa es tu pregunta. Bueno, es que fue algo, se fue dando. Malinchismo. Creo que la razón por que no escogimos otro texto eran porque eran muy cortos, realmente eran ejercicios que no eran tan completos, realmente como que quedaron demasiado ahí de un ejercicio de algún elemento y lo hago en un trabajo, en un ensayo. Y por eso este era como el más amplio y el que podía dar más a discusión. Los anteriores además eran como de muy jerárquicos, de no nos orientamos con el de Monterrey. Lo otro era demasiado de hablar de cómo se educan a los indígenas, pero eran ensayos, eran muy cortos. Y realmente sí, yo sí quería meter uno de esos, pero ya cuando nos pusimos a ver en qué sería propio para el seminario, pensamos que ese nos daría más porque pues, es un trabajo ya completo. Los otros son como apartados o capítulos o ensayitos.
dos cosas. Una, sobre las categorías, yo lo retomo muy bien, como en qué sentido este trabajo introduce un tema que no es muy común que se vea en las etnografías, aunque las etnografías, me parece a mí, uno de sus objetos son las visiones del mundo y las categorías de los grupos que estudian. Pero creo también que no es muy común encontrar, además no conozco, pero supongo que no debe ser muy común encontrar trabajos en algún estudio donde también se observe pues, que hay grupos de interés que promueven cosas, ¿no? Técnicas o formas de ver las cosas, entre ellas categorías, por ejemplo aquí pues, la clasificación de las enfermedades. Cómo va cambiando y está asociado con grupos de especialistas, pues aparentemente neutrales y científicos, pero que tienen interés en promover esa manera de ver la enfermedad, que implica cosas, ¿no? Pues yo creo que creen que así es, y aparte pues implica que sea en el grupo que establece cómo debe ser, y establece el poder, y establece los recursos. Entonces a eso me refería, ¿no? En esta idea de tratar de incorporar entonces cuando estudiemos las categorías de un grupo, pues la idea de que ahí también hay conflicto, ¿no? Y que no es además algo estático, sino que quizá está cambiando dependiendo del grupo. A mí me tocó estudiar en una comunidad indígena y encontré, sobre religión, y encontré un grupo, ciertas categorías, por ejemplo, respeto y reconocimiento mutuo. Entonces, pero siempre me parecía que era algo como que tenía que ver con su cultura y cierto tipo de relaciones ceremoniales. Y no me, digo, en ese caso me preocupé por ver también que pues, son un grupo, el grupo dominante, ¿no? Que tenemos los ancianos respetados, pues también es un grupo de poder. Entonces, si lo vemos así, puede implicar otras cosas, ¿no? Que hay que analizar. Este interés de ellos y quizá también otros grupos que estén interesados en cambiar esas maneras de evaluar y clasificar las cosas. Entonces eso me parece que era una de las cosas que se pueden retomar de este trabajo para trabajos etnográficos. Lo otro, yo creo que no es tan cuantitativo, aquí es relativo. Pero bueno, hay que retomar lo posible. Después de los otros textos que todo el mundo no, hasta soñé con él, hasta que cada quien fue así. Si hubiéramos arrancado con este y cerrado con los otros, entonces Yo propongo que el próximo módulo sean estudios socioantropológicos, pero de corte cuántico. Para empezar a acercar, porque sí es como de que no me gustó tanto, ¿no? Ya tenemos como ahí un sesgo. Creo que tendríamos que hacer un tallercito previo, ¿no? Bueno, pero ya estamos adelantando a la segunda parte. Ya. ¿Para Daniel? No, bueno, de hecho no lo quiero defender, porque realmente no me gustó. Me sacó unos grandes bostezos, pero creo que sí, si se trata de que en socioantropología se trata de mezclar tanto métodos cualitativos como cuantitativos, tenemos que enfocarnos o meternos en textos de este tipo, ¿no? Realmente no es mucho de mi agrado, realmente como que me causó estragos, pero realmente creo que es correcta la forma como podemos hacer un trabajo, cómo podemos aplicar una teoría y usar métodos cuantitativos y una reconstrucción histórica para hacer un objeto de esto. Y creo que como ejemplo, por eso creo que lo escogimos, ¿no? Porque sí habíamos visto grandes trabajos etnográficos, deliciosos trabajos etnográficos, pero no nos habíamos acercado tanto a ese sentido cuantitativo. Y creo que el trabajo, pues sí, no es tan vistoso, a lo mejor ya no es así, ¿no? Pero creo que sí cumple con su cometido, ¿no? Sí. Exacto. Pues perdón, yo me reincorporo también desde hace muchísimo. Nomás hacer una pregunta, porque los dos estudiantes mencionaron que, bueno, como se ha trabajado Bourdieu bastante en el semestre,
como que está ubicado mucho como paradigma de la socioantropología, como uno de los importantes. Entonces, si han logrado, preguntas, si han logrado más o menos sistematizar cuáles son los aspectos de la obra de Bourdieu que serían propiamente, o sea, socioantropológicos. Es decir, aquí está el punto, el perfil, el enfoque que definiría. Me imagino que eso es algo que, la pregunta en general es algo que se puede hacer como balance al final de lo que intentarán hacer los documentos que están elaborando, pero sí hay algunas líneas muy claras que han ido concluyendo en ese sentido. Pues yo creo que la forma interdisciplinar en la que aborda muchos de los temas se podría identificar como socioantropológica. Incluso, por ejemplo, en Bourdieu, en el texto de la dominación masculina en el libro, la forma en la que se acerca al objeto de estudio y la forma en la que da una interpretación de cómo es que se reproducen estos factores culturales de machismo, pues es socioantropológico, porque no solamente se agarra de una teoría o de un método, sino es toda una fusión, como todo un tejido de muchas técnicas, sin perderse ni empezar algunas, sino todas llevándolas de la mano. Pero esto de bueno, yo siento que, no sé si esté bien decirlo, yo siento que Bourdieu no piensa tanto en la socioantropología como sus discípulos. Yo siento que sus discípulos o los posteriores a él, que siguen sus conceptos y sus categorías, son los que imprimen más esa tendencia socioantropológica. Como ya vimos los textos de Philippe y de Guattari. Yo siento que ellos reconfiguran sus conceptos de Bourdieu y los plasman ya en un trabajo más socioantropológico. No siento que Bourdieu esté pensando él en esta conjunción, sino que tal vez desde sus categorías están implícitas esas proyecciones que él quiere hacer, pero él yo siento que aún no piensa en eso, sino que sus discípulos potencializan eso que él dejó haciendo socioantropología. Creo que es importante tener una base donde podamos establecer un perfil de ciertos trabajos. Creo que la obra de Bourdieu sí nos permite hacer eso, porque combina precisamente lo que se trata de hacer con la socioantropología, buscar como elementos cuantitativos y cualitativos. En este caso podemos tener como el primer trabajo que se analizó aquí, el Valle de los Solteros, una reconstrucción histórica que después fue acompañada de una construcción teórica profunda y que al final fue constatada con un trabajo etnográfico, que realmente la maestría de Bourdieu es precisamente cómo hilar todo eso. El reto de nosotros es tratarnos de hacer un trabajo como ese, pero sí bajo esa forma de trabajar, hacer ejercicios o hacer objetos de estudio. Creo que en ese caso, precisamente Bourdieu sí aporta eso a la socioantropología. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ismael. No precisamente creo que Bourdieu haya dicho yo soy socioantropólogo, pero sí podemos, a partir de esa perspectiva, de esa visión, ejercer nosotros como simples investigaciones que nos lleven al final de cuentas por ese camino. Un poco como que todavía no digamos, en este módulo fue más bien como la parte de la etnografía, ¿no? O sea, ¿qué hizo Bourdieu? ¿No? ¿Cómo lo hizo? Y qué tanto, por ejemplo, en el Valle de los Solteros, los antropólogos nos identificamos con esa etnografía y cómo de repente los sociólogos empezaban también a identificar, ¿no? Hasta la parte donde ya Bourdieu se vuelve Bourdieu, porque es un texto que tiene tres partes donde ya al final de Héctor ya habla de hábitos, ¿no? Entonces, como que no nos centramos en esa parte, pues yo creo que tenía que ser uno de los productos también del seminario
como agarrar a personajes, a los padres fundadores y ver en qué son nuestros fundadores, ¿no? En el primer módulo, cuando entramos con los que veíamos que expresamente decían sí, somos socioantropólogos, tal, no nos aparecieron más que el de la revista Sociología, ¿cómo se llama? Él no es discípulo de Bourdieu. No. O sea, no nos aparecieron los Bourdieusianos rápidamente como ahora que empezamos compañeros con Lacan, todos que ellos dicen incluso etnografía, que sí tendrá que ser una de las tareas como pendientes de en la parte teórica, con la parte etnográfica de edición. No, pero al menos esa, la idea sería un estilo de etnografía que no es la clásica tradicional del... No, que por ejemplo él hace lo que hace como cuantitativo, nos gusta más a los que no somos tan cuantitativos, eso sí se va a poder detectar. Bueno, también el asunto de la escritura en sí misma, digamos, para la historia de la etnografía o de la crítica a los estudios etnográficos es siempre un tema central, pero me parece que en las etnografías que pudimos revisar en esta lógica de buscar etnografías distintas, ¿no? Donde desde una mirada un poco más sociológica y una mirada antropológica pudiéramos tener como esa conexión, ¿no? Y también el reconocimiento de decir esto no es una etnografía tradicional, particularmente lo mencionamos en el seminario pasado, el de Eloy Huacán viene como a romper un canon que es fundamental en la práctica etnográfica, que es el tema de la observación participante pero distante, ¿no? O sea, él viene y rompe fuertemente con eso, o sea, con esta lógica de participar pero no involucrarte. Él se vuelca totalmente en toda su persona, pero además también en la lógica de escribir, por ejemplo, en términos de primera persona, que eso también en términos de la etnografía clásica, sobre todo la muy clásica, era impensable, ¿no? En este atributo de la objetividad, de la distancia, me parece que ya son etnografías que tienen, bueno, yo tengo pondría comillas cuando se afirma este asunto de la etnografía y la teoría, la relación, como si no, o sea, se tiende mucho a pensar que no hay una relación tan directa. Yo no creo en eso, ¿no? O sea, yo creo que desde que se hace etnografía, desde que se miran y se eligen determinados fenómenos para describir, ahí hay una teoría, ¿no? Ahí hay categorías que se están de alguna manera tratando de contrastar, de observar, evidentemente con Lacan, con Foucault también lo que vimos es todo un planteamiento crítico sobre la discriminación, sobre la desigualdad, es decir, ciertos fenómenos que se observan que sin un bagaje teórico no pueden ser etnografiados de esa manera, ¿no? Y es parte del legado de Bourdieu, pero también es parte de, como señalaba Ismael, igual de otro tipo de influencias teóricas, como la teoría crítica, que lo mencionamos particularmente con Hugo Wawowski. Felipe. Bueno, pues yo siempre lo regaño porque, ¿sí? Como dijo Pierre o como dijo Max, y yo digo, no es Max, es Weber. Pero, bueno, como dijo Felipe aquí entre nos. Bueno, una cosa es esto, ¿no? De no caer tan fácilmente en este asunto que la etnografía y la teoría no tienen una relación tan directa. Yo creo que es directa, aunque no es evidente, o tan evidente como este texto de los psiquiatras, ¿no? Donde la lógica de la escritura es te defino la categoría y luego te digo cómo se estructura en este caso en específico, ¿no? O sea, nos describe el campo, cuáles son los componentes del concepto,
y luego nos va a describir cómo opera en este espacio médico, etc. En la etnografía quizá se vuelve mucho más personalizado, evidentemente, también con la idea de, como dice Mario, o sea, tratar de mostrar más que el uso del concepto en sí, o sea, cómo el concepto ilustra o permite ilustrar, digamos, los fenómenos en un devenir mucho más cotidiano, más no sé, menos esquemático, no sé cómo decirlo, ¿no? Desde cómo lo viven los sujetos. Estos fenómenos que en las categorías con los conceptos nos enmarcan, nos ilustran. Pero yo creo que ahí la cuestión es también, repito, un estilo de escribir, y que eso también habría que apuntar como algo relevante, me parece. Sí, yo quería anunciar que de hecho ya estamos, creo, en esta parte de hacer un balance, ¿no? de lo que fue esta segunda etapa. La pregunta de la serie, estamos pasando muy bien entonces quería alentar que sigan en esas intervenciones. Bueno, ya entonces hablando del balance y esperando la pregunta. Yo quería decir Creo. perdón, es que más o menos, bueno, yo quiero, es que ahorita que empezaron a hablar de eso, yo estaba pensando en eso. Y no es tanto la diferencia en quanti o quali, porque a quali también se le puede sacar mucha ventaja, pero todo tiene que ver, y para mí socioantropología puede ser, son datos, ¿no? A fin de cuentas, los dos. Entonces se le puede sacar jugo también al quanti, dependiendo de la interpretación que estás dando, dependiendo de las interconexiones que estás dando de los datos. Entonces, no nada más es el hecho como de separar de socioantropología, sino también de los mismos datos. Aquí tal vez no es el objetivo central, correlacionar, relacionar y sacarle jugo a todas las tablas que presentan. Pero creo que no hay como que hacer una diferencia. Bueno, eso es algo que hablaba yo con mis compañeros, ¿no? De que quali es antropología y sociología es cuantitativo, ¿no? Sino que se pueden sumergir, y con las herramientas antropológicas también se puede hacer con datos cuantitativos algo muy interesante. Bueno, hablando de balance, sí, a mí creo que una de las inquietudes, o varios de nosotros, cuando empezamos este módulo que tenía que discutirse la etnografía, había como relativo consenso de no seguir pensando en la etnografía, sobre todo tradicional culturalista, ¿no? O sea, es decir, esa que ponía subtítulos, la vivienda, el medio ambiente, la economía, ¿no? La historia, o sea, eso que era como una agregación y agregación, ¿no? De temas en donde no había un hilo conductor, entonces no sabíamos hacia dónde iba, y por lo tanto tampoco estaban claras las categorías que se querían discutir. Entonces creo que el reto fue como buscar textos que nos permitieran, decíamos, como encontrar, ¿no? Como la aplicación de la teoría en la etnografía, y que al principio pensábamos que iba a ser como muy difícil. Creo que afortunadamente los textos que leímos nos dan para utilizarlos de muchas formas, que debe ser mi balance, ¿no? Creo que en términos didácticos son textos muy interesantes, porque estos autores, por ejemplo, ellos nos dicen claramente de dónde partieron, cómo construyeron su objeto de investigación, cómo lo abordaron en campo, o sea, qué estrategias desarrollaron, y nos permiten también mirar, por ejemplo, en el caso de su maestro de la entrevista, es decir, hizo, no sé, decía, ¿no? Bueno, no sé cuántas cuartillas de transcripción de entrevista, 2000, ¿no? Cuartillas. O sea, digo, bueno, ¿quién lo hace? Por Dios, solamente. Pero lo que sí es interesante es cómo cada capítulo de él digamos, tiene sentido leer un capítulo, porque describe muy bien las categorías de las cuales parte, cómo él las discute, ¿no? Las selecciona los párrafos de entrevista, está permanente, y él también cómo está a veces cambiando su propia perspectiva a partir de las categorías que construyó, de lo que ve en campo, regresa, etc. Entonces me parece que ahí
metodológicamente es un texto bastante interesante que ilustra esa parte. Y en el caso de Huacán, que ya lo comentamos, me parece que sí, es digamos, el ejemplo extremo, ¿no?, del involucramiento, pero también es muy interesante cómo hace su construcción del objeto de estudio y cómo lo va a ir redondeando. Entonces también me parece que ahí son textos que nos permiten ver distintas dimensiones, ¿no?, que a veces no los miramos en otro tipo de biografías, que ya nada más son como el resultado, pero no miramos cómo se construyó, de dónde partió, cuál fue el andamiaje, etc. Entonces creo que esa fue la ventaja de estas biografías. Ahí habría que mencionarlo. Y exactamente sigue la discusión. En el primer módulo fue estos autores en donde venían el cruce de la socioantropología, unos lo ponen en el plano interdisciplinar, o como vimos a Franklin, y en esta discusión entre lo local y lo global, otros que lo ven en la cuestión de los métodos, otros que lo ven, y yo creo que esa tendría que ser también como una discusión que tenemos que usar a veces cuando estamos revisando esa biografía, ¿no? Como no olvidarnos de estas distintas posiciones de los autores que plantean cómo tendría que ser una disciplina socioantropológica, que no hay consenso. Eso creo que es algo que aprendimos en el primer módulo, es que no hay consenso, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros va a ir tomando como posturas, y me gusta mucho lo que plantea, ¿no? O sea, dices, pues yo digo que no es lo cuanto y lo cualitativo, ¿no? O sea, es decir, tiene que estar en otra discusión la particularidad de la socioantropología. Y me da gusto escucharlo porque creo que cuando iniciamos el seminario eso todavía nadie lo tenía claro, ¿no? Tampoco, o sea, es decir, fueron cosas que se fueron posicionando a lo largo de la revisión.